La bienaventuranza número 3. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Quiénes son los mansos? Bueno, hay maneras de identificarlo en la Escritura. Inmediatamente en el versículo dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Podemos decir, ¿quiénes son los mansos? Bueno, pues los que heredarán la tierra. Los mansos son los que heredarán la tierra. Pero fíjese que no dice el Señor, bienaventurados los mansos porque ellos ya poseen la tierra. En el tiempo del Señor Jesucristo, precisamente existía en Israel la idea de que injustamente la gente de Israel no eran los herederos o no poseían mejor la tierra, sino que eran un pueblo bajo dominio, bajo ocupación. Pero el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los mansos, porque ellos ciertamente la heredarán. Lo dice la Escritura. Y lo dice el Señor con base en lo que precisamente el Señor había venido repitiendo en la Escritura, que los mansos heredarán la tierra. Pero es preciso primero aclarar en qué consiste la mansedumbre. ¿Qué es ser manso? Manso es, en la Escritura, aquel cuya naturaleza no es briosa, o bronca, o sin rienda, sino que todo lo contrario es aquel que es amansado, aquel que ha sido dominado, aquel que ha sido hecho dócil. Y precisamente podemos identificar como aquellos que no son mansos, los que son de naturaleza bestial. Son una bestia. Nosotros decimos en nuestro idioma, esto es bestial o es una bestia, refiriéndose a algo que no ha sido domesticado. Domesticado es decir, que no ha sido educado o civilizado a la ley del hogar, de la casa. Si no ha sido domesticado es porque no sirve para vivir dentro de la casa, dentro del hogar, dentro de la herencia precisamente. Si está dentro de la herencia, si se recibe dentro de la herencia o dentro de la casa, es porque ha de ser primero domesticado, ha de ser amansado. No sea que saque las uñas y los colmillos y clave en el cuello y devore a todos los de la casa. Entonces tiene que ser hecho conforme a la casa. Tiene que ser hecho conforme a la familia, tiene que ser hecho conforme al hogar. Es decir, tiene que ser sometido a la ley del hogar. De tal manera que el manso es el que es hecho dócil a la autoridad de esa casa, a la autoridad de ese hogar. El que es manso es el que ha sido hecho dócil a la ley, a la voluntad suprema, máxima y soberana de esa casa. ¿Qué es lo que heredarán los mansos? ¿Qué recibirán como herencia? Dice el versículo 5, la tierra. Entonces el manso es aquel que ha sido hecho dócil a la autoridad del Señor de la tierra. Lo que hay que identificar entonces quién es el Señor de la tierra y entonces cuál es la voluntad del Señor de la tierra para saber si aquel o aquello es hecho manso, dócil a la voluntad de ese Señor de esa tierra y saber si entonces eventualmente puede ser hecho heredero de esa tierra también. Ahora, los herederos son los hijos, por lo tanto el manso es un hijo y viceversa. El manso es aquel que ha sido hecho hijo y el hijo es aquel que ha sido amansado, que ha sido hecho dócil. De otra manera no es hijo, o de otra manera no es manso, no es hijo si no se ha divorciado de su salvajidad o de su bestialidad, si no ha renunciado a lo bestial, no es hijo, porque no es del hogar, no es de la casa, no es de la familia, no se parece al Padre, al Señor. Mire qué cosa tan interesante. En la Escritura hay un personaje que se le conoce como la bestia. Porque es eso, actitud de bestial, de no ser manso. Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra.
podemos decir, bienaventurados los hijos de Dios porque heredarán la tierra. Pero entonces entendemos que los hijos tienen que ser de naturaleza mansa, son amansados. La actitud mansa se puede leer en Gálatas capítulo 5, en contraste con la actitud bestial. Vamos un momento, Gálatas capítulo 5. Otra vez, manso es el que ha sido ¿qué? Amansado, el que ha sido hecho dócil, el que es domesticado. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Mas si sois guiados como el que guía un caballo, como el que sabe montar sobre un caballo, el que sabe montar sobre una bestia, el que ha sido amansado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, no estás bajo la ley, es decir, no es objeto de la ira. Entonces va a describir quién es la bestia, el que no ha sido amansado, el que no es guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo se reconoce? Versículo 19, porque dice manifiestas, o sea, se puede ver, se puede observar, se puede conocer lo bestial. ¿Cómo anda? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo es guiado? No el que es dominado, guiado por el Espíritu, sino cómo es guiado el que es dominado, guiado por la bestia. Versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pecados que tienen que ver con la pasión humana, con el no contentamiento de sus pasiones. Versículo 20, idolatría, que es la adoración de cualquier cosa que no sea Dios. Hechicería, que es el contacto directo con los demonios. Enemistades, que es la actitud de violencia para con el prójimo. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, hacen parte de esa misma categoría. Herejías, que son las enseñanzas falsas acerca de Dios nuestro Señor, de su verdad y de su palabra. Envidias, que es la actitud para con el bienestar de otra persona, pero una actitud bestial en la codicia y en el celo de lo que él es, o tiene, o hace. Homicidios, que es la actitud en contra de la vida. Borracheras, desenfrenos, que es la actitud en cuanto a no tener cuidado de su apetito. Y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas, fíjense qué cosa tan interesante, ¿heredarán? No heredarán. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Pero dice aquí, los que no heredan la tierra no son los mansos, por lo tanto la descripción que hace de estos es de la bestia, del que no ha sido domesticado por el Señor de ese reino o el Señor de esa tierra. Amén. Ahora mire qué cosa tan interesante también. El Señor Jesucristo dice, Mateo capítulo 5, versículo 5, el sermón del monte: bienaventurados los mansos, porque heredarán. ¿Qué dice nuestro Señor? La tierra. El Espíritu Santo, por la pluma, por el estilo, el estilógrafo de Pablo, dice: los que son bestiales no heredarán. ¿Dice en la tierra? No, dice el reino de Dios. Por lo tanto, los mansos, según el Espíritu Santo, heredarán, en Gálatas capítulo 5, el reino de Dios. Por lo tanto, la tierra hace parte del reino de Dios. Porque el reino es aquello en donde el rey reina, domina y hace su voluntad. Y otra vez el Señor Jesucristo nos enseña a rogar, a suplicar, a pedir: hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, es decir, venga tu reino. La tierra hace parte del reino de Dios, y como quiera que hace parte del reino de Dios, el Señor, que es el Rey, la entrega en herencia, como todo lo de su reino, a los mansos, o sea, a sus hijos, los legítimos, los que legítimamente tienen el derecho de posesión de la herencia.
¿Cómo se describe entonces al manso? ¿O cómo se describe al que ha sido dominado, sujetado, sometido, amansado, domesticado? Hermano, mire, el convertido es una persona domesticada. Hermano, ¿cómo me hablan en esos términos? Los perros de la casa, los gatos hay que domesticarlos, los caballos briosos. Sí, el cristiano es una persona cuya bestialidad tiene que someterse y sujetarse. Porque cuando Pablo describe ahí a la bestia, a mí como que me suenan cositas que hay o han habido, existido en mi corazón. Entonces me suena que yo tengo que ser domesticado, amansado, hecho dócil. Porque todo lo contrario a lo que hemos leído en los versículos 19 y 20 y 21 es el manso. Versículo 22, Gálatas capítulo 5, 22. Mas el fruto del Espíritu, la mansedumbre entonces, es una obra del Espíritu Santo. Por eso no puede ser manso si no es hijo de Dios. Por eso no puede ser manso si confía en el propio poder de la carne suya de uno. Es decir, si confía en el poder de su naturaleza humana, de por sí naturaleza humana, que por esa naturaleza humana sea capaz de ser entonces manso. El manso es una persona que desconfía de sí mismo porque sabe que él mismo, como caído por su naturaleza caída, no por su naturaleza original creada por Dios, sino por su naturaleza caída, está contaminado de la bestialidad. Cuidado, he usado la palabra bestia y bestialidad, no bestialismo. Porque el bestialismo quiere decir yacer con animales, como cuando se yace con una mujer o con un hombre. Pero claro, el bestialismo es bestial, porque es eso, es salirse de orden. No es hecho dócil por el Señor, es decir, no cumple según el propósito para el cual fue hecho, según el orden de Dios, según el origen de nuestro Señor. Según el origen de Dios nuestro Señor, el ser humano no está creado ni para matar, ni para robar, ni para codiciar, ni para ser adúltero. No, eso es lo bestial. Es fuera de orden. Es una mutación espiritual. ¿Qué palabra es esa mutación? Mutación quiere decir es un daño en el origen, en la genética, lo cual produce un monstruo. Mire qué necio el mundo y qué equivocado que dice que por medio de las mutaciones que sufren o experimentan los seres vivos avanzan y progresan y evolucionan. Pues al contrario, la mutación daña el diseño original y envilece y convierte el monstruo y en bestia. El pecado es la mutación. El querer ser como Dios nuestro Señor es lo bestial. La mansedumbre es la obra del Espíritu Santo. Por eso son las características de esa actitud de mansedumbre. Versículo 22, ahora sí, más el fruto del Espíritu es amor, el gozo o la alegría o el júbilo. Son las palabras que se usan en la Escritura para gozo. Alegría, júbilo, paz, que comienza con la reconciliación con Cristo, la reconciliación con Dios, la paz con Dios. Paciencia, que es la capacidad de esperar bajo presión, esperar el cumplimiento de las promesas de Dios, como nos enseñaba el pastor hace un momento. Benignidad, bondad, es la buena actitud, la buena voluntad para con las cosas, es ser bueno. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Es decir, bienaventurados los que tienen amor, los gozosos, los pacíficos, los pacientes, los benignos, los bondadosos. Fe. Bienaventurados los fieles. Mansedumbre. Bienaventurados los mansos. Templanza, dominio propio. El fruto del Espíritu Santo es uno solo.
¿No dice Pablo, no dice el Espíritu Santo, mas los frutos del Espíritu? Si no dice el fruto del Espíritu, es un solo fruto. Por lo tanto, si el fruto del Espíritu Santo es uno solo, la mansedumbre hace parte del fruto. Es con el fruto. Es como cuando come uno una mandarina. A cada pedacito de la mandarina o a cada gajo de la mandarina no le llama a uno una fruta diferente. Ni cada un gajo no sabe a naranja y el otro a mandarina y el otro a limón, sino la misma fruta. Todo tiene el mismo sabor, el mismo aroma, la misma textura. Entonces, claro, hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Pero todo tiene la misma naturaleza del Espíritu Santo porque es un solo fruto. No puede decir uno, bueno, qué delicia, qué bueno, el Señor me promete el reino de los cielos. Entonces voy a ser manso, pero no voy a tener fe, ni voy a ser bueno, ni voy a ser paciente, ni voy a amar. No se puede. No puedes ser manso si no amas. No puedes ser manso si no tienes paciencia. Pues precisamente, ¿en dónde se manifiesta que uno no es manso, que uno es una bestia? Pues en que no es paciente. Benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Qué cosa tan interesante, dice versículo 23. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál es la ley entonces en contra de la bestia? Si lo podemos decir o lo podemos definir según el versículo 21. ¿Cuál es la sentencia de la ley en contra de la bestia? ¿Cuál es la sentencia de la ley en contra del que anda según la carne, la obra de la carne? Versículo 21. Terminando, dice que los que hacen tales cosas no heredarán el reino. ¿Cuál es la sentencia de la ley? No heredarás. Como esta mañana leíamos, expulsado del Edén. Como leíamos esta mañana en Jeremías. Así como a tus hermanos, los de Israel o los de Efraín, a vosotros también os echaré de este lugar, porque son unas bestias. La expulsión de la herencia, es decir, la expulsión del reino. Mire el versículo 24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Hermano, la cruz es un artefacto de muerte y de tormento perfeccionado para ese propósito de ser de muerte y de tormento por los romanos, pero que fue creación de los persas, según dicen, quién sabe. Los persas fueron los que comenzaron a empalar a las personas, es decir, que al condenado se le atravesaba con un palo desde atrás y ahí se dejaba colgado, izado. Los romanos lo perfeccionaron clavando a este también, empalándolo, pero a través de clavos en las manos y en los pies. El objetivo de la cruz para el romano era que si no se sometía al imperio, a César o a la república o al Estado, entonces hay que amansarlo de alguna manera. Hay que avanzar a la bestia. Y como no se le puede avanzar la mente, el alma, el espíritu, hay que hacerlo sufrir. Que clame, que suplique ahí. Y claro, al crucificado se le dejaba expuesto a los elementos, al sol, al viento, a la lluvia, al frío, al calor, a las alimañas. El crucificado no solamente sufría el tormento de la cruz como tal, de los clavos, sino que sufría también el tormento de las ratas, de los animales de rapiña, de las bestias. De tal manera que el crucificado en algún momento clamaba y suplicaba clemencia. Acordémonos uno de los crucificados diciéndole al Señor, si de verdad tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, líbrate, sálvate y a nosotros de este tormento. Aparentemente el hombre estaba actuando como un manso, suplicando, aparentemente. Porque para el romano había que hacer que el condenado suplicara, que fuera manso,
Pero digo aparentemente, este suplicaba porque era su cuerpo el crucificado, pero no su alma. No había amansado su alma, su espíritu ante Dios nuestro Señor. Hermanos, si no es el fruto del Espíritu Santo, no hay mansedumbre. El romano no puede amansar. La cruz no podía amansar. La ley como tal no amansa. Los razonamientos y el diálogo no hace manso a un hombre. El hombre nace y no es manso. Nace una bestia chiquita. En pecado fui concebido. Pero el Espíritu Santo dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. El amansar es un acto doloroso. Si es una bestia, si es un caballo, requiere que se le monte, incluso que se use el cinturón, que se le ponga en la boca un artefacto para que le duela, para jalarlo, la lengua, los labios. A veces que se le tapen los ojos, que se le enceguece, que se le aplique también presión con unas púas, con unas puntas, con unas espuelas en el estómago, que se le aplique un peso encima a la silla con el que lo monta, que a veces se le somete también a la sed o al hambre, o que se le cansa. En España le llaman, por ejemplo, al tratamiento que se le hace a un toro bravo, pues, la fiesta brava, o se le llama la lidia de toros. Y para que el toro no embista con tanta fuerza, primero se le somete a la punta de una lanza desde un caballo, o el rejoneo, y luego se le somete al dolor de unas picas sobre su lomo, y eso se le llama banderilla. Bueno, esto no es una clase de fiesta brava, pero se somete al animal a que hasta cierto punto sea menos brioso, bravo, bronco. Se le somete a mansedumbre. Y como al final no es amansado, sino que quiere investir, entonces se le mata, se le estoca, se le clava una espada en el corazón. Pero eso es figura de la bestia que es condenado a no heredar el reino de Dios. La bestia del pecado debe ser amansada, debe ser crucificada. El amansar es un acto doloroso, es un acto cruel, pero es un acto de poder. Es decir, es un acto de uno que puede, que tiene autoridad. Y el mismo hombre no tiene autoridad sobre su propia naturaleza pecaminosa, o caída mejor. No tiene autoridad. No se puede amansar. No se puede convencer a sí mismo. El pecador tiene un dilema grave. El primero es que sabe que no le conviene su pecado, que lo mata, que lo deshereda. El segundo problema de ese dilema es que sabe que no puede escapar del pecado que lo mata y que lo daña. Sabe que le hace daño, que lo muerde, que es cruel, que lo mata. Pero sabe que no se puede librar de él, que es como un perro bravo, que presiona y que muerde y que nadie le puede arrancar los colmillos de su carne. Ese perro, esa bestia, tiene que ser amansado por uno poderoso. Los que son de Cristo, Pablo habla en términos de posesión. En el original, en términos gramaticales, eso le llaman genitivo, las palabras que él usa. Pablo dice: los que son propiedad de Cristo, los que le pertenecen a Él, están en Él. Los que tienen origen de Cristo, esos son los que han crucificado. Pero hermano, ¿cómo puede decir que ellos han crucificado? Si has dicho que no tienes poder. No, es que son de Cristo. Son esclavos de Cristo, siervos de Cristo, han sido sometidos por Cristo, amansados por Cristo. El mundo pecador entiende muy bien
el concepto de mansedumbre, y el mundo pecador busca mansos. El diablo busca mansos para él, mansos al diablo, que son bestias para con Dios, bestiales delante de Dios, arrebatados delante de Dios nuestro Señor, levantado en rebelión delante de Dios y de su Cristo, como dice el Salmo 2. ¿Por qué los pueblos y las naciones y los reyes, todos juntitos, se reúnen y conspiran en contra de Jehová y de su ungido, diciendo: ¿cómo nos desataremos de las ligaduras de Jehová, del Rey? Son unas bestias, pero a su vez son mansos al diablo. El mundo entiende bien el concepto de mansedumbre y que debe amansar. Mire esto, por ejemplo. En una ciudad griega que se llamaba Esparta, traían a los niños desde los tierna edad de 3, 4, 5 años. Ojalá apenas hubiese sido destetado de su madre. Y el niño, desde el principio, se le sometía y se le consideraba que no era ni propiedad ni de la madre ni del padre, sino propiedad ¿de quién? Del rey de Esparta, del Estado, del gobierno. Y comenzaba el entrenamiento del niño para ser manso en las manos del Estado, del gobierno. Y lo primero que se hacía con el niño era darle latigazos, someterlo al látigo todos los días. Dice: pero no ha hecho nada, apenas acaba de llegar. Sí, pero ¿es para qué? Para que sea dócil, para que sea manso. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Crucificar la carne entonces no quiere decir crucificarle el organismo biológico, sino crucificar eso que ha dicho ahí precisamente, la carne o las concupiscencias, refiriéndose a las obras de la carne de los versículos 19, 20 y 21. O sea, el Señor Jesucristo, el Señor, el Espíritu Santo, el Señor, el Padre con su poder, ha sometido la naturaleza caída de este hombre, como crucificándolo. Versículo 25. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos. Es lo contrario otra vez de la mansedumbre, la vanidad, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Me voy a entender, hermanos. Miremos un caso tan interesante. Vamos a Génesis. Un momento, capítulo 49. Génesis capítulo 49 es un padre dispuesto a pronunciar sobre sus hijos sus bendiciones, sus consideraciones, sus opiniones con respecto a la herencia de esos hijos. ¿Qué es la herencia? La herencia son los bienes a los cuales tiene derecho un hijo. La herencia son los bienes a los cuales tiene derecho un hijo. El Señor Jesucristo dice en el Sermón del Monte: los hijos tienen derecho a la tierra. Pablo dice por el Espíritu Santo a los Gálatas: los hijos, los mansos, tienen derecho al reino. En el capítulo 49, que es Jacob, está dispuesto a pronunciar su opinión con respecto a la herencia de los hijos, a lo que pasa con los hijos y su herencia y su porvenir. Génesis capítulo 49, versículo 1, y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. Esto es una cumbre de patriarcas. Es Jacob y sus 12 hijos, los 12 patriarcas. Versículo 2: juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Jacob pronuncia sus dos nombres: primero el que le da a su padre, Isaac, y el que le da a su padre, Dios. Jacob está hablando con autoridad y llama a su primer hijo, que es Rubén, al primogénito, que se esperaría según la tradición que quien bendijese primero, pues al hijo nacido de primero, que es Rubén, el primer hijo que tuvo
Jacob con Lea. Versículo 3, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. ¡Qué orgullo! Principal en dignidad, principal en poder. Pero mire cómo lo describe ahora, versículo 4. ¡Qué cosa tan triste! Porque la descripción que hace Jacob de Rubén es la descripción de una bestia. Primero, Jacob le dice, ¿quién eres tú? Te llamas Rubén, eres mi primer hijo. ¿Qué se espera de ti? Dignidad. ¿Qué se esperaba de ti por ser hijo mío? Y ahora el primero, que fueras digno. Recordémonos que en el libro de Apocalipsis al Señor se le dice, tú eres digno de tomar y de abrir los sellos. Es la importancia que tiene, lo que se espera de él. Versículo 4. Inestable como las aguas. Está hablando de las aguas del mar. Mire esto, hermano, el pueblo de Israel, excepto el rey Salomón, que cuando mandó construir una flota, no fue un pueblo que se hubiese aventurado a ir allende los mares, más allá de los mares. Eso lo hicieron más bien los fenicios. Por lo tanto, para un pueblo que no se aventuró a ir allende las aguas, los mares, era sinónimo de temor, de inestabilidad, de angustia, de algo que no se puede dominar. Muy malo para el pueblo de Israel, porque precisamente el pueblo de Israel entiende que el Señor es el que domina las aguas. Es lo que le enseña el Señor a Job. ¿Quién le puso término? ¿Quién le puso límite al mar? Dímelo tú si lo sabes. El Señor domina el mar. Los apóstoles, Pedro, dicen, ¿quién es este que aúna las aguas, al mar y al viento le habla y las calma? Cuando Jacob habla de su hijo, del primogénito de Rubén, dice, eres inestable como las aguas, ¿quién te domina a ti? No eres manso, no tienes dominio de ti mismo. Lo único que expresas, lo que manifiestas, tu carácter son las obras de la carne. No te manejas como guiado por el Espíritu Santo. No serás el principal. Es decir, habiendo tú nacido de primero y por lo tanto teniendo la dignidad, se te quita la dignidad, no eres digno. ¿Nos damos cuenta, hermanos, qué es lo que está haciendo Jacob? Que Jacob le está diciendo, tú no eres el primogénito, no heredarás la tierra. En últimas. Pero dice, no, pero ¿por qué? ¿Qué hizo este pobre hombre? Rubén. Hay una cosa que el apóstol Pablo dice con respecto a los ancianos dignos y su disciplina. Pablo le dice a Timoteo, a los ancianos, a los pastores, cuando insisten en pecar, repréndelos delante de los demás públicamente. Rubén es un anciano, Rubén es un pastor, es el jefe de su clan, de su familia, es un patriarca. Y Jacob cumple como juez y públicamente lo sentencia. ¿Qué hiciste, Rubén? Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Mire que la palabra envilecer, hacerse vil, quiere decir rebajarse. Como cuando alguien dice, uy, no, qué vergüenza, yo no hago eso, ni digo eso, porque eso es rebajarse uno. No, yo como que estoy para cosas más grandes, superiores, altas. No voy a hacer eso. Me envilezco. Bueno, Rubén fue llamado a una posición de dignidad. Por lo tanto, al haberse subido al lecho de su papá, fue vil. Pero esta es una forma eufemístico, quiere decir, es una forma de hablar que no describe gráficamente la gravedad de lo que sucedió. Literalmente, subirse al lecho de su papá, dice, pero ¿qué pecado tiene acostarse en la cama del papá? Yo todos los días me acuesto en la cama de mi papá, en la silla de mi papá. No, está describiendo que Rubén cometió la osadía de acostarse con una de las esposas de su papá, con Bila, la sierva
de Raquel. Precisamente, acordémonos, el apóstol Pablo describe las obras de la carne, Romanos, otra vez, Gálatas capítulo 5, y dice, fornicación, lascivia, adulterios. Fíjese que Rubén es digno de muerte, es un adúltero. Se atrevió a acostarse con una mujer casada. Y no solamente una mujer casada, sino la esposa de su propio padre. Ahora continuemos, fíjese, versículo 5. Llama en su orden entonces Jacobo, Santiago, a sus hijos, en su orden de nacimiento, comenzando con el mayor. ¿A quiénes llama ahora? Versículo 5. Simeón y Leví son hermanos. Entonces, ¿qué esperaba uno? Bueno, como se desgració Rubén. ¿Quién recibe entonces la dignidad, el principado del poder? Pues el hijo que le sigue o los hijos que le siguen, Simeón y Leví. ¿Qué dice Jacob de estos? Simeón y Leví son hermanos. Instrumentos de crueldad hay en sus habitaciones. Son crueles, es lo contrario otra vez de mansos. También como su hermano, como Rubén, son unas bestias. Versículo 6. En su secreto no entre mi alma, es decir, no tenga yo ninguna intimidad con ellos. Casi como que está diciendo Jacob que yo no tenga una comunión íntima con ellos. Bueno, sí, son hijos de Jacob, pueden tener comunión, se sientan a comer, se sientan a la mesa, crían también las vacas de Jacob, puede que hasta duerman en la misma tienda, pero Jacob está diciendo, yo no tengo ninguna intimidad moral con estas personas, no me identifico con esta gente. ¿Por qué? Porque son instrumentos de crueldad. Versículo 6, en su secreto no entre mi alma, ni mi honra se junte en su compañía, que no me identifiquen a mí con ellos. ¿Por qué se caracterizan estos? Por ser crueles, por ser asesinos, por ser traicioneros, que a mí no me identifiquen con ellos. Yo no soy así también. ¿Qué hicieron luego? En su furor mataron varón y en su voluntad arrancaron muro. La historia está en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 34. A propósito, la historia de Rubén estaba también en Génesis capítulo 35, versículo 22. La historia de Simeón, de Leví, está en el capítulo 34, versículo 25-31. ¿Qué hicieron? Asesinaron, mataron a unos hombres con los cuales su padre y ellos mismos habían hecho un acuerdo de paz. ¿Por qué hicieron un acuerdo de paz? Porque acordaron que una de las hijas de Jacob, una de sus hermanas de estos, se casaría con uno de esos hombres. Bueno, ellos estaban enojados, enfurecidos. ¿Por qué? Porque la hermana se había acostado con uno de esos hombres antes de casarse. ¿Cómo se atrevió ese hombre a acostarse con ella? No se había casado. ¿Cómo se atrevió a no pedirla a su padre? ¿Cómo se atrevió a no pagar una dote primero? ¿Cómo se atrevió a no pedir permiso? ¿Cómo se atrevió a la fornicación? ¿Cómo se atrevió a tener relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿Cómo se atrevió a envilecer a la familia entera? A avergonzar al padre y a la madre y a los hermanos. ¿Con qué tipo de gente cree que está tratando? ¿Cree que somos unos incircuncisos paganos de Siquem como ellos? Por eso hicieron un acuerdo. Por esos hombres vinieron y se humillaron y dijeron, déjanos ser parte de ti, de tu familia. Déjame casarte con la mujer, dijo el hombre, el hijo del rey, y te daré la dote que tú pidas, lo que tú quieras. Y ellos dijeron, no, sino que deben primero circuncidarse, porque no debemos juntarnos en yugo desigual con los impíos, con los paganos. No podemos tener comunión con los hijos de Belial. Deben circuncidarse. Deben rendir también el rito según el pacto de Dios nuestro Señor. Pues sí, dijeron ellos, nos circuncidamos todo el pueblo. No solamente el hombre que se va a casar, sino todos.
Fíjese esto, hermano, prácticamente se convirtieron. Pero estos Simeón y Leví son instrumentos de crueldad. Mataron varón cuando estaban circuncidados los hombres con fiebre, adoloridos, enfermos. Entraron a la ciudad y pasaron por cuchillo a los hombres y a los habitantes y se robaron las mujeres y los niños y el botín y lo destruyeron todo. Instrumentos de crueldad. Precisamente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 dice: los que abandonaron la dignidad de Dios y adoraron lo que es en semejanza de cuadrúpedo, de reptil, de ave y de hombre, son crueles también. Y Dios los entrega a sus pasiones. Son bestias. Versículo 7, dice Jacob de sus hijos: maldito su furor. ¿Sabe que el mundo adora el bestialismo? Perdónenme, no el bestialismo, también digo la bestialidad. Los primeros que son considerados los grandes héroes de la antigüedad, o los grandes hombres fuertes de la antigüedad, eran gente con estas características. Los gigantes de los cuales habla también el libro de Génesis antes del diluvio. Los grandes hombres o héroes de la antigüedad, hombres crueles. La violencia tiene un propósito en la Escritura. Y el propósito en la Escritura de la violencia es arrancar el mal. Pero arrancar el mal de una manera legítima, después de un debido proceso y de un debido juicio al enemigo impenitente, irreverente, y por los pecados que la Escritura dice, no por los que la Escritura no dice. En la Escritura, la fornicación es un pecado terrible, pero la fornicación no es penado con la muerte, mas sí el adulterio. La fornicación es penada, no es penada con la muerte si hay matrimonio y hay acuerdo. ¿Me doy a entender? Si hay matrimonio y hay acuerdo, si se reciben y se aceptan. Por eso Jacob los maldice: maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Mire qué cosa tan interesante. ¿Recuerda de qué tribu cuando el Señor reparte la tierra dice: estos no reciben herencia? ¿Recuerda qué tribu nuestro Señor escoge para que sean sacerdotes y por lo tanto no les da herencia en la tierra? Que era la tribu de Leví. Bueno, ¿y cómo sabía eso Jacob acá? Se tienen que pasar como unos 400 años antes de que el Señor saque al pueblo de Israel y les dé las leyes levíticas. Porque el Señor Jesús dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán el reino o la tierra. Porque Dios es uno y la ley es una y la ley de Dios es para siempre. Porque Dios es eterno. Y por lo tanto su voluntad también. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en la tierra. Ahora, Leví, que fue esparcido en la tierra, y por lo tanto no recibe herencia. Ese Leví ahora sacado de Egipto era redimido. Por lo tanto perdonado. Por lo tanto el Señor dice: su herencia soy yo. Y ahora sirviendo como sacerdote debía ser uno manso. Por eso su herencia soy yo. Y el Señor les entrega no herencia en la tierra, pero sí herencia en la ciudad. Y así como los israelitas no podían vender su herencia a la tierra, asimismo también los levitas no podían vender en la ciudad. Y asimismo cuando los israelitas también recuperaban su herencia en la tierra cada año de jubileo, también los levitas recuperaban su herencia en la ciudad. Porque en el Señor hay redención. Porque es el Espíritu Santo el que redime. Es decir, es el Espíritu Santo el que en Cristo crucifica a la carne con sus pasiones y sus deseos. Y el que amansa, el que hace manso, para dar la herencia, la tierra y el reino, bajo Él, bajo su señorío. Amén.
Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu compasión, Señor. Por darnos mansedumbre. Si somos tus hijos, Señor, si somos de tu espíritu, si somos de tu reino. Oh, Señor, podemos decir que somos tentados con todo tipo de tentación. Podemos decir que ciertamente, Señor, hay remanente de pecado en nosotros si estamos en el mundo y que el enemigo conoce nuestra debilidad. Pero también podemos decir, Señor, que tú te encargas de hacernos dóciles, de dominarnos, de amansarnos, de domesticarnos para ti, para tu casa, para tu reino, Padre. Ayúdanos, Señor, a dominar. Ayúdanos a señorear. Ayúdanos, Señor, a ser poderosos sobre nuestras pasiones, lo cual no podemos, Señor Dios, en nuestra naturaleza caída, pero ciertamente sí somos poderosos en ti, Cristo. No nos dejes caer en la tentación, Señor. No nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Porque tuyo es el reino, Señor, el que tú das en herencia, en posesión a tus hijos. Porque tuyo es el poder con el que nos ayudas, y tuya es la gloria con la que nos vistes de alegría y de vida para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, por lo tanto, socórrenos, domínanos y perdónanos, como hijos tuyos, de tu reino y de tu casa. Ayúdanos a cuidar la herencia que nos has dado, Señor. Tú nos enseñas y nos dices que cuidemos de la vida eterna, que perseveremos en ella, porque tú eres el que pone el querer y el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos a cuidar, Señor, lo bueno que has puesto en nuestras manos. Todo lo tuyo, Señor. Perdona nuestra necedad, Señor, e infidelidad. Más bien llévanos en victoria. Glorioso y victorioso, Señor. Somos tu Israel. Te lo suplicamos para gloria tuya y de tu nombre, Jesucristo. Amén.